La mística y la realidad se combinan en algunas de las historias y leyendas en torno a Jesús. Esto porque su vida estuvo rodeada de eventos milagrosos, como cuando transformó barricas de agua simple y común en un vino delicioso y exclusivo en las bodas de Caná, o cuando resucitó a su viejo amigo Lázaro, aún después de 3 días de muerto. Jesús realizó milagros de manera voluntaria y también de manera involuntaria, como cuando una mujer sanó de una terrible enfermedad que la afligía desde hace años, tan solo con la decisión de tocar el borde de su manto. Al momento de que ella tocó el ropaje de Jesús, dijo que había salido poder de él. Por lo tanto, Jesús y todo lo que le poseía o tocaba se cargaba de un poder muy singular, un poder milagroso. ¿Qué tal, amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. En la historia bíblica, Jesús estuvo en contacto con muchos objetos que fueron clave o tuvieron una participación importante, como el manto con el que lo cubrieron en el sepulcro, la copa en la que bebió en la noche de la última cena, la corona de espinas que pusieron en su cabeza, los enormes clavos que lo sujetaron a su cruz y la cruz misma. Todos estos objetos y algunos otros han sido, en algún momento de la historia, altamente codiciados por coleccionistas y fanáticos del esoterismo. Lo anterior, porque según cuenta la leyenda, estos objetos adquieren algunos poderes curativos, milagrosos y paranormales, que supuestamente otorgan poder y beneficios a las personas que los poseen. Como repito, no son datos bíblicos, sino leyendas que circundan la mística de Jesús. Algunos de estos objetos, es decir, las reliquias que acompañaron a Jesús en momentos clave, son el Santo Grial. Se trata de la copa utilizada por Jesús en el evento de la última cena, en la cual bebieron el vino que representaba la sangre de Cristo en el momento en que sería muerto por crucifixión. No es un dato bíblico, ni siquiera histórico. Es más una leyenda la que cuenta que después de la Santa Cena, el Grial fue entregado a su tío y mecenas, José de Arimatea, mismo que al momento de la crucifixión de Jesús utilizó el Grial para recoger la sangre y el agua que emanó de Jesús. Cuenta la leyenda que los poderes atribuidos al Santo Grial son vida eterna y gran sabiduría. Se dice que después de esto, José de Arimatea envió el Santo Grial a Britania, hoy Inglaterra, en donde colocó un grupo, una dinastía de guardianes para preservarlo y protegerlo. Otras fuentes de historiadores dicen que los famosos caballeros templarios de la Edad Media fueron los poseedores del Grial de Jesús y que lo mandaron a Escocia a uno de sus templos. Como se sabe, los caballeros templarios fue la sociedad antecesora de los masones, por lo que se cree que los poseedores actuales del Santo Grial son los conocidos hijos de la viuda, sobrenombre por el que también se conoce a los masones. La historia o leyenda del Santo Grial alcanzó su punto cúspide en la época de las cruzadas, cuando cientos de guerreros regresaban de sus viajes con preciados tesoros. Sin embargo, desde entonces y tal como hasta ahora, muchos falsificadores aprovechaban esas circunstancias para realizar réplicas y ofrecerlas a sacristías y relicarios europeos con precios extremadamente altos. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis presumían de ser los poseedores de dicho artículo, el cual seguramente no tenían, pero lo vociferaban al mundo entero para infundir cierto temor en sus enemigos. La lanza de Longinos. La misteriosa leyenda cuenta que el que la poseía se volvía invencible, y el que la perdía solo tenía un destino: la muerte. La poseyeron Constantino y Carlomagno. La quiso robar Napoleón. Estuvo bajo el poder de Hitler y cuando las tropas estadounidenses la encontraron, el líder nazi se quitó la vida. El centurión romano Longinos estaba al mando de los soldados romanos en un momento y lugar terrible de la historia humana: la crucifixión de Jesucristo en el Gólgota. El centurión, que sufría una infección en los ojos que lo había hecho visco, fue el encargado de supervisar la crucifixión de Jesucristo y la de los criminales Dimas y Gestas. Los condenados tardaban mucho en morir, y aparecieron 6 alguaciles con escaleras, cuerdas y martillos para llevar a cabo el crurifragium, es decir, romper las piernas de los crucificados,
para que sin un punto de apoyo inferior no pudieran erguirse para respirar y murieran asfixiados. Los alguaciles rompieron las tibias de los dos reos que acompañaban a Jesús. Sin embargo, Longinos, quien para ese momento estaba convencido de la divinidad de Cristo, tomó su lanza y la clavó justo en la parte derecha del torso de Jesús para cerciorarse que había fallecido. Cuando retiró la lanza de la herida, empezó a emanar sangre y agua que salpicaron el rostro de Longinos, el cual, de manera inmediata y milagrosa, dejó de ser visco. En ese momento, Longinos exclamó: «En verdad, este era el Hijo de Dios». A partir de ese momento, aquella lanza pasó a llamarse la Santa Lanza, la lanza del destino o la lanza de Longinos, y se convirtió en un objeto codiciado y buscado por miles de personas, atribuyéndole poderes asombrosos para obtener victorias. La lanza había estado en poder de monarcas como Constantino y Carlomagno, que lograron victoria tras victoria militar con la lanza sagrada en su poder. Finalmente, terminó en la ciudad alemana de Nuremberg. En 1796, cuando Napoleón Bonaparte llegó a robar la ciudad, la quiso extraer, pero antes de él llegó el barón von Hügel, quien la escondió y la llevó a Viena, y se la vendió a los nobles de apellido Habsburgo, quienes la rebautizaron como la Lanza de San Mauricio. El joven Adolf Hitler fue a verla en el año 1912 al Museo de Viena, y al momento se obsesionó con ella. Hitler, quien siempre fue un amante del esoterismo y todo lo oculto, dijo según sus propias palabras que esa lanza era mágica. Ya como Führer de Alemania, el propio Hitler, tras anexarse a Austria, fue a Viena el 14 de marzo de 1938. Esa misma noche entró solo a la sala del tesoro del Palacio de Hofburg, en Viena, y se apropió de la lanza. Hitler creía que la lanza, según la leyenda, tenía poderes únicos que le ayudarían a cumplir sus planes bélicos. El que la poseyera sería invencible, pero también sabía que el que la perdiera tenía solo un destino: la muerte. Dicen sus allegados que en ese momento el líder alemán les dijo que podían conquistar el mundo. Aferraba entre sus manos esa lanza de 30 centímetros de longitud, parcialmente recubierta con una lámina de oro en la que había una inscripción en latín. La punta de la lanza estaba hueca, y en la mitad de la hoja, atado con alambres, había un clavo de metal usado para crucificar a Cristo. La inscripción en latín sobre la lanza no dejaba dudas: Lancia et clavus Domini, lanza y clavo del Señor. La idea de Hitler era que tras ganar la guerra iba a crear un enorme museo con los mayores tesoros incautados por su ejército alrededor de todo el mundo. Asombrosamente, en algunos de los discursos de Hitler apareció con la lanza en sus manos para demostrar, según él, dos cosas: que él iba a ser el dueño del mundo y que la lanza estaba en posesión de los alemanes. Pero en 1943, los bombarderos aliados destruyeron el techo de Santa Catalina. El 2 de enero de 1945, los bombarderos dejaron a Nuremberg en ruinas. Para el 20 de abril de 1945, la ciudad cayó en manos de los aliados. El 30 de abril de 1945, una compañía estadounidense, al mando del teniente William Horn, fue enviada en busca del tesoro de los Habsburgo. Una bomba había dejado a la vista la entrada de una bóveda, y en ella, sobre un descolorido terciopelo rojo, estaba la fabulosa lanza de Longinos. El teniente Horn tomó posesión de la lanza en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Curiosamente, ese mismo día se cumplía la profecía de la leyenda sobre el trágico final que sufrían los que perdían la lanza. A unos cientos de kilómetros de allí, en un búnker en Berlín, Adolf Hitler en ese instante se quitó la vida. ¿Y dónde estará la lanza en este momento? Hay varios lugares que asumen ser poseedores de la lanza, entre ellos el Vaticano. Pero se sabe que la reliquia de aquella mística lanza de Longinos se encuentra actualmente en el Museo de Austria. La corona de espinas. Como todos sabemos, Jesús se proclamó a sí mismo Rey de los judíos, a lo cual se burlaron de él, colocando una corona de espinas en su cabeza, justo antes de ser crucificado. Dicha corona está en la Catedral de Notre Dame de París, recientemente víctima de un voraz incendio.
En el correr de los años, las espinas fueron divididas y se han confirmado 70, que son supuestamente reales. Por 16 siglos, los creyentes han ido a rezarle, pero la ciencia no ha podido autenticar o rechazar esta reliquia. Hasta la fecha, cada primer viernes de mes, todos los viernes de Cuaresma, y en especial el Viernes Santo, dicha corona de 21 centímetros de diámetro es sacada para la veneración de los fieles, aunque ahora ya no tiene espinas. Existen 3 milagros fenomenales atribuidos a las espinas de la corona de Cristo, los cuales son los siguientes. Florescencia, es decir, que en algunas ocasiones las espinas han florecido. Reverdecimiento, significa que se torna verde y fresca como si la espina no se hubiera secado hace 2000 años, sino que hubiera sido cortada ese mismo día desde un espino vivo y saludable. Reviviscencia, cuando la espina conserva alguna gota de sangre de Jesús, la cual lógicamente se encuentra seca, pero que en ocasiones se torna en sangre fresca, de un color rojo vivo. Lo sé, resulta asombroso e increíble. Y supuestamente este trío de fenómenos suceden durante el Viernes Santo de cada año. La cruz de Jesús. La cruz en la cual se crucificó a Jesucristo está actualmente separada en varios pedazos por el mundo, los cuales claman ser verdaderos. Los científicos no han podido establecerlos como reales. Las partes más importantes se encuentran en Roma, incluida la inscripción que se hizo sobre ella. Las astillas de la llamada Vera Cruz, es decir, la cruz en la que fue ejecutado Jesús de Nazaret según la tradición cristiana, son consideradas reliquias de primera categoría por la Iglesia Católica. La repartición de estos fragmentos empezó cientos de años después de su muerte. Pero, ¿cómo encontraron la cruz de Jesús? Se sabe que la reina Santa Elena, madre del emperador romano Constantino, en una de sus excursiones por Tierra Santa, encuentra la cruz de Jesús en el año 327 dentro de un antiguo almacén romano. En el lugar se hallaron 3 cruces enterradas. Los pobladores no tenían la certeza de cuál era la cruz del Nazareno. Por ello, se trajo a un enfermo y lo posaron sobre las 3 cruces. La cruz que lo curó fue considerada como la cruz de Jesús, los clavos de la crucifixión. Existen debates en cuanto a que fueron 3 o 4 los clavos que mantuvieron a Jesús unido a la cruz. Las historias más conocidas sobre ellos dicen que la madre de Constantino le regaló una porción a su hijo para que los usara en su caballo y en su casco. Lo más cómico, si es que se le puede llamar así, es que de un inventario de santos clavos venerados en el mundo, resulta que existen 33 clavos considerados auténticos, distribuidos en 29 ciudades. Pero hay más, incluidos algunos fragmentos. En Roma había 2, y el total de clavos presente en Italia habría sido de 16. El manto sagrado. La sábana santa, también conocida como el sudario de Turín, es una de las más grandes reliquias de la cristiandad. Pero, ¿qué es la sábana santa? ¿Es acaso un mito como el Santo Grial? ¿Es algo de origen humano o divino? Lo cierto es que en el manto se observa claramente una cara y un cuerpo, que dicen quedaron marcados con la sangre de Jesús. Todo esto cuando él fue envuelto en él para llevarlo al sepulcro. Son muchos los misterios que envuelven la creación de la sábana santa, pero es importante aclarar que no es un artefacto, es decir, no es una creación artística, es un objeto real que existe y que ha sido sometido a diversos estudios científicos que han determinado las características del mismo, aunque su origen permanece siendo un enigma. La sábana santa es un gran lienzo de lino de 4 metros, que se presume fue el paño con el que fue cubierto y amortajado el cuerpo de Jesús tras su muerte, y con el que fue sepultado. Pero, ¿por qué se piensa esto? La sábana santa muestra una imagen, la huella de un hombre por el frente y por el revés, un hombre desnudo con marcas de heridas en las muñecas, en el costado izquierdo y en la cabeza. Es la imagen de un hombre que fue lastimado y que murió producto de sus heridas. La imagen de este hombre corresponde con la del Jesús bíblico y a lo largo de los siglos ha sido objeto de veneración.
Por otro lado, los residuos de polen en el sudario proporcionan evidencia de un origen del área de Jerusalén antes del siglo I. Hasta la fecha, la controversia continúa, ya que los científicos presentan supuestas pruebas de la falsedad de la sábana santa, pero los estudiosos de la Biblia y múltiples historiadores presentan otras pruebas que nuevamente dejan sin argumentos a los científicos. El velo de Verónica. Verónica fue una mujer que durante la escena de la crucifixión dio un paño a Jesús para secarse la cara. Al parecer su imagen quedó fijada en esa tela, igual que en el manto. Al día de hoy, hay más de una tela que se dice original, pero la más reverenciada es la que está en la Basílica de San Pedro, en Roma. La túnica santa. La túnica santa de Jesucristo, que se encuentra en la Catedral de Trier, en Alemania, se dice que es la que usó Jesús momentos antes de ser crucificado. En un comienzo, los guardias se la echaron a la suerte, debido a que no tenía costuras y no querían romperla. Los escritos históricos dicen que llegó en el siglo IV a manos de Helena, madre de Constantino, y ella la envió a la ciudad de Trier. No existen datos sobre si la historia es cierta, y nunca se le han realizado pruebas a la túnica. Y así como las reliquias mencionadas, existen muchas otras que la Iglesia Católica reconoce como reliquias importantes de Jesús, como la escalera santa, es decir, en la que supuestamente estuvo parado el Nazareno durante su juicio ante Pilatos, o hasta el supuesto prepucio de Jesús cuando fue circuncidado siendo bebé, y que supuestamente también posee poderes milagrosos. Lo extraño es que muchas iglesias y países en Europa se dicen poseedores de este pedazo de carne de la parte del bebé Jesús. Lo que realmente está en fuera de lugar es la veneración idólatra y atribuciones mágicas o milagrosas que se le dan a estos objetos, como si el Nazareno hubiera mandado a que adoraran sus reliquias. Sin embargo, esto no le quita lo interesante a la historia de cada supuesta reliquia y le otorga un aire de misticismo ciertamente atractivo. Una excelente estrategia de marketing de parte de la Iglesia Católica. Bien, amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Por cierto, muchas gracias a todos los buscadores de la verdad que han logrado aportar a este canal para poder continuar generando estos videos. Si está en tu corazón unirte, haz clic en el botón en forma de corazón que dice gracias y ahí puedes donar desde $1, que realmente sirve de mucho, ya que como les he comentado anteriormente, YouTube nos ha disminuido los ingresos hasta en un 90%. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.